Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, esta sí es la última parte de la clase 8 referida a la Argentina durante el periodo 1955-1969. Este video va a ser muy breve porque nos vamos a limitar a comentar un texto que se refiere al Cordobazo, uno de los procesos o eventos referidos a lo largo de la clase y de los videos eh, que preceden a este y específicamente vamos a observar o estudiar, analizar, pensar el cordobazo en perspectiva de género, puntualmente desde un texto muy nuevo, publicado este mismo año, en principios de año, de la historiadora Ana Noguera, que se titula ¿Tuvieron las mujeres un cordobazo? Reflexiones desde testimonios de mujeres trabajadoras. Este texto, la primera parte de su título, que es una pregunta, una interrogación, eh, referencia o cita un texto de 1990, si mal no recuerdo, tendría que buscar, de Joan Kelly Gantol, que se tituló ¿Tuvieron las mujeres un renacimiento? Y es un texto muy que se ha constituido en referencia para la historiografía feminista, porque la importancia, más allá del periodo o el específico que está analizando allí Joan Kelly, es justamente que pone en discusión la idea de cómo algunas periodizaciones se nos aparecen, digamos, se estudian, se caracterizan como disruptivas, progresivas, mejoradoras de las condiciones de vida de las personas, por ejemplo, el Renacimiento, cuando en realidad esas modificaciones, esas transformaciones eh, repercutieron en los varones específicamente, ¿no? Y entonces la importancia de este trabajo justamente es cómo revisamos los procesos y las periodizaciones históricas en perspectiva de género para complejizar y pensar si estas transformaciones, estos cambios se vivenciaron de manera homogénea o desigual, diferenciada, de acuerdo a las distintas corporalidades y géneros, ¿no? En el caso específico del Renacimiento, que él iba a concluir que para las mujeres en general fue un periodo en algunos aspectos muy regresivo porque van a perder mucha autonomía al avanzar, digamos, la institución matrimonial y a perder con determinadas legislaciones e institucionalizaciones de derechos o potestades que se hacían en la práctica, ¿no? Eh, respecto de, bueno, de producir arte, de la tener propiedades, etcétera. Entonces, Noguera se propone en este artículo sobre el cordobazo también hacer ese mismo ejercicio historiográfico y metodológico, ¿no? Pensar qué significó el cordobazo para las mujeres que vivieron en esas coordenadas temporoespaciales. Eh, Como muchos de ustedes sabrán, el cordobazo es un emblema, es un hito, eh,
de la memoria, de la lucha de la clase obrera en Argentina y latinoamericana también, ¿no? Por lo que significó, por el parteaguas, por la inflexión, por la masividad de la participación de la clase obrera, por las implicancias que tiene en la, digamos, la lucha de calles, la unidad obrera estudiantil, etcétera, que ya ustedes estudiaron a partir de los videos anteriores. Y es verdad, en términos cuantitativos, que el cordobazo fue una experiencia ciertamente masculina, insisto, por la cantidad de varones que lo protagonizaron, que lo hicieron, pero que esa abrumadora mayoría haya sido masculina no alcanza a explicar la ausencia, la invisibilización casi absoluta que hasta hace pocos años había tenido la participación de las mujeres en ese proceso. Y son muy... Las imágenes funcionan como metáfora, ¿no? No solamente de la historiografía y de los estudios académicos del cordobazo, que son muchos, muy amplios y muy, digamos, enfocados desde diversas perspectivas y con mucho debate, sino también de la propia memoria sindicales, obreras, militantes, ¿no? De este evento. Les decía entonces que la fotografía funciona también como una especie de metáfora de estas ausencias, ¿no? Las imágenes más clásicas, más icónicas del cordobazo son algunas de estas que estoy compartiendo, ¿no? Aquí está, de este momento, digamos, hay muchas por lo que significó Tosco para la historia de la clase obrera en Argentina, para el sindicalismo combativo, por su figura, etcétera, por el rol que desempeñó. De este momento hay muchas fotografías en distintos ángulos que habrán visto quizás. Fíjense, ¿no? La composición de personas, el encuadre de las fotos, esta es otra también que tiene bastante circulación, ¿no? Y las fotografías componen claramente eh, escenarios, artefactos de construcción de memoria, ¿no? Fíjense esta que también es muy icónica del cordobazo. Esta también es una de las primeras que aparece en general, ¿no? Es un evento, un proceso, una experiencia eh, con una memoria absolutamente masculina. Pero si ampliamos la mirada, fíjense cómo cambia, ¿no? Cómo cambia la foto y cómo esta foto me parece muy, muy ilustrativa, digamos, de lo que implica eh, lo que venimos diciendo desde el principio de año, que tiene que ver con que la perspectiva de género no se trata de historiar o de reponer a las mujeres, de contar sus relatos y sus vivencias solamente, sino justamente de reponerlas en el proceso social general que estamos estudiando, ¿no? En relación con ese proceso, en relación con las otras corporalidades y géneros que, que protagonizan, que hacen historia. Y esta foto me parece sumamente contundente para
metaforizar esta idea, ¿no? Para ilustrar esta idea. Acá es la misma foto que habíamos, o el mismo momento, mejor dicho, que habíamos visto recién. Sin embargo, en esa calle había muchas más personas y en primera fila mujeres del propio sindicato de Luz y Fuerza, al que, digamos, uno de los sindicatos que impulsó y que protagonizó el Cordobazo, ¿no? Entonces, sigo con el texto de Noguera. ¿Por qué empiezan a aparecer estas imágenes? ¿Y por qué empiezan a aparecer las preguntas sobre las mujeres en el Cordobazo? Porque, bueno, justamente estamos en un presente donde el feminismo, o los feminismos, mejor dicho, son activos, masivos, están presentes en todas las esferas de la vida, y ese activismo, esa militancia, también lleva siempre a la pregunta por el pasado, en búsqueda de los puentes, de los diálogos con esas luchas pasadas, ¿no? Digamos, qué feministas nos antecedieron, qué mujeres protagonizaron las historias, qué disidencias sexuales, etcétera. Y me parece importante también una aclaración que hace la autora cuando plantea que no se propone escribir porque está de moda el género, por decirlo de algún modo, sino que se trata de saldar una deuda pendiente, restituir a las mujeres, dice ella, en su lugar, o mejor dicho, restituir el lugar de las mujeres en los acontecimientos. No para, insisto, ya lo dije, pero quiero remarcarlo, para hacer historias particulares de Alicia, de María, de Sara o de Pepa, sino que éstas queden desvinculadas del conjunto social, del proceso, sino justamente porque queremos remarcar, tanto la autora como yo, digamos, eh, o la cátedra, mejor dicho, que no puede omitirse o está, digamos, empobrece mucho la comprensión, la explicación histórica, soslayar, invisibilizar o no notar el carácter sexuado de las experiencias de los sujetos y las sujetas. Es decir, que necesitamos en este caso, y en muchos otros también, pero pensar a la clase generalizada, ¿no? Las relaciones, como dice Frida Howe en el glosario, en un texto que yo extracté para el glosario, quiero decir, las relaciones sociales están generizadas. Y entonces tenemos que preguntarnos cómo el antagonismo de clase y de género moldea los cuerpos y las subjetividades. También la autora se propone recuperar la agencia, la dimensión política del género, es decir, la relación de poder que eso implica, para recuperar prácticas, transformaciones que hacemos las personas, y para preguntar cómo transformaron o no, o hasta dónde y cómo la performance, o sea, la proscripción y la identificación del género, para complejizar los análisis eh, y matizar o eh, repensar también la historia de las mujeres o la historia en perspectiva de género desde exclusivamente el lugar de subordinación y opresión, ¿no? Sino, digamos, ¿qué hacemos
las mujeres, las feminidades, con esa opresión, ¿no? O sea, cómo incidimos en nuestra historia individual y colectiva a partir de eso, cómo transformamos algo del orden, del mandato, de lo opresivo, ¿no? Que se nos viene impuesto, qué hacemos y cómo a partir de eso. Me parece también importante rescatar otro aspecto eh, que, que señala Noguera, que tiene que ver con entender que la experiencia de la construcción social de las clases y eh, del- tanto de la clase social como de los sexos genéricos son producciones, o sea, es un hacer constante, dinámico y cambiante, y entonces necesitamos observar siempre las características eh, de la clase y de los modelos sexogenéricos en los lugares y los tiempos específicos, ¿no? O sea, es necesario hacer análisis situados. No es que la clase se consolidó, surge con, digamos, a partir del surgimiento del capitalismo y es igual en todo tiempo y espacio, sino justamente cómo eso se va modificando. Lo mismo para los modelos sexogenéticos en el capitalismo patriarcal, heterosexista. Y entonces eh, la autora quiere empezar a pensar su tema de investigación que tiene que ver con las mujeres del Cordobazo desde la situación contextual, la situación previa al Cordobazo, ¿no? Cómo eran, o sea, cómo las mujeres se integran al mercado de trabajo, se habían integrado al mercado de trabajo para 1969. ¿En qué actividades económicas estaban? ¿Qué tipo de trabajos hacían? ¿Cómo se organizaron sindicalmente o no? Digamos, con todo ese conjunto de interrogantes por los que quiere empezar la autora a mapear este proceso, y se encuentra con que faltan muchos datos que le permitan hacer esa mirada más estructural o más general para entender los testimonios que va a tomar de algunas mujeres que va a entrevistar a la luz de, de esos datos más duros, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces también ahí hay una reflexión sobre, bueno, qué hacer cuando nos faltan datos, ¿no? O, o qué nos dice, de qué hablan la ausencia de determinados índices, datos, eh, materiales, documentos. Bueno, tiene que ver quizás con que hay que volver sobre las mismas fuentes ya citadas por otros, ya estudiadas por otros, hacerle nuevas preguntas, eh, además de quizás buscar nuevas fuentes, y en ese sentido ella va a destacar fuertemente la historia oral, ¿no? No solamente en su clave subjetiva, digamos, que la historia oral nos sirve para entender cómo vivieron determinados sujetos en determinado periodo de la historia, cómo sintieron, pensaron y recuerdan los protagonistas de determinados eventos, su hacer allí, sino también justamente porque quizás esos testimonios, no quizás, esos testimonios en general nos pueden reponer los datos faltantes, ¿no? A iluminar esas ausencias de documentación escrita a partir de esos relatos. Y también porque nos permite poner en diálogo lo que sí tenemos de manera escrita, el dato, el documento, la fuente escrita, con esos, esos testimonios, esas rememoraciones, y qué coincidencias, qué disonancias, qué debates, cómo podemos interrogar ese proceso y haciendo dialogar estos dos
estos dos tipos de fuentes históricas, ¿no? El relato oral y el testimonio escrito, y el documento escrito. Esto me parece que son los puntos fundamentales, los puntapié iniciales, las claves de perspectiva y metodológica que la autora tiene para entrar de lleno al tema que la aborda. Entonces, si tuviéramos que ampliar un poco las palabras claves para ordenar o para pensar qué es importante de la lectura del texto, diríamos que no solamente clase, género, historia social del trabajo, sino también memoria, testimonio, experiencia. La autora entonces se mueve entre pensar la situación, insisto, estructural o la situación general de las trabajadoras para el momento del Cordobazo, donde va a intentar tener algunas pistas del empleo femenino, digamos, de ahí, bueno, a partir de la gran migración eh, a la ciudad de Córdoba y el crecimiento de la población, a partir de la instalación de fábricas industriales y el crecimiento de esa actividad económica, ¿no? A partir de la instalación de industrias automotrices, metalmecánicas, alimenticias, químicas, etcétera, bueno, cómo crece el empleo, el empleo en general y el empleo femenino en particular, y cómo de todas maneras va a haber un crecimiento de la mano de obra de mujeres, pero sobre todo en aquellos empleos que se siguen considerando que están feminizados, ¿no? El sector servicios, el sector cuidados, digamos, docencia, enfermería y trabajos domésticos, el empleo doméstico y de cuidado de personas. Por otro lado, bueno, ella va a hacer una definición, va a dar una definición muy breve de lo que se considera de caracterización del Cordobazo, que podemos discutir al poner en tensión con otros textos, eh, pero lo que importa es, bueno, la pregunta específica de si participaron las mujeres del Cordobazo, y allí comienza con un texto muy interesante, una cita de un texto de un sociólogo que escribe en ese año, en 1969, donde para resumirlo, lo que plantea este autor es que, eh, o lo que deja traslucir y abona a construir una imagen que se va a mantener muy fuerte hasta hace muy poco, que empiezan estos estudios en perspectiva de género, como los de Noguera y otros autores, es que casi no hubo mujeres trabajadoras obreras, sino que había las mujeres que participaron fueron mujeres estudiantes. Bueno, ahí el primer señalamiento que hace Noguera es que muchas mujeres trabajadoras también eran estudiantes universitarias y viceversa, ¿no? Por procesos generales que ya se explicaron en los videos anteriores, que tiene que ver con el ingreso o digamos, la ampliación eh, de la composición social de estudiantes universitarios, eh, ¿no? Y cómo muchas de estas personas que van a estar estudiando en la universidad en estos años son primera generación de estudiantes, es decir, son de clase obrera, vienen de familias obreras. Entonces, difícilmente se puede hacer como en décadas anteriores, una distinción tan
taxativa entre mujer universitaria y mujer obrera. Después, la autora va a referirse a algunos sindicatos específicos para ilustrar todas las complejidades y esos matices y la participación de las mujeres, donde, por ejemplo, el sindicato de empleadas de casas de familias, que se funda en 1967, cuya referente va a ser uno de los, va a ser, dice ahí, como determinante, ¿no? Para votar a favor de lo que después va a ser el Córdoba, digamos, de esta movilización del 29 de mayo, en tanto Impecaf era integrante de la CGT. Va a haber otras mujeres que van a participar a pesar de el mandato votado por de las decisiones tomadas por la dirigencia sindical de su sindicato, es decir, mujeres, por ejemplo, docentes que participaron sin participar como delegación Córdoba de su sindicato, pero sí de forma autónoma. Y la autora va a ser especial, digamos, lo que le interesa también en este doble movimiento entre lo general y lo particular, entre, digamos, el análisis de los datos y las memorias, y las vivencias y las experiencias de los protagonistas de quienes hacen la historia, también le interesa particularmente pensar qué implicó para estas mujeres que participaron, ya sea de forma más organizada y orgánica con su sindicato o de forma más desobediente y autónoma, qué implicancias, cómo les marcó el Cordobazo, ¿no? Y ahí recoge varios testimonios para concluir que este tipo de experiencias también va a implicar otro tipo de parteaguas, no solamente las lecciones que refieren a la utilización de la violencia como herramienta de lucha legítima, sino la, para muchas de estas mujeres del inicio de su activismo político, de su militancia política, ¿no? Y parte del texto entonces también va a estudiar y a reflexionar cómo el ingreso masivo de mujeres a la militancia sindical y después durante política, de organizaciones, políticas revolucionarias, tanto armadas como no, qué tensiones al interior, ¿no?, de ese hacer político de esas organizaciones también implica la participación de mujeres, ¿no? ¿Qué modelos de roles de género también se empiezan a tensar? ¿Qué debates, qué diferencias también puede haber o no? Por ejemplo, hay algunos matices en relación a las dirigencias políticas masculinas, a las dirigencias, perdón, sindicales masculinas de los sindicatos más burocráticos y algunos matices con respecto a los dirigentes de sindicatos más horizontales, más democráticos. Y una de las otros aspectos que va a abordar el texto tiene que ver con también, digamos, en esta interacción entre el trabajo, entre la ampliación del empleo femenino y la ampliación de la participación política de las mujeres, también cómo esto se expresa en demandas específicas
de las mujeres obreras, ¿no? Las guarderías, por ejemplo. Y ahí describe estas experiencias también de las mujeres demandando incluir en el pliego de reivindicaciones de sus organizaciones sindicales y políticas demandas específicas que tienen que ver con las mujeres obreras, ¿no? Otro aspecto que es interesante también es como ella hace algunas, a partir de algunos testimonios, algunas reflexiones de la relación entre clase y género, intragéneros, perdón, como, como aparecen algunas distinciones en las entrevistadas respecto de algunas discusiones sobre las mujeres y su participación política y cómo eso se peleaba más a puertas adentro, por decirlo de alguna manera, en las parejas eh, de las profesiones, donde las mujeres eran profesionales, universitarias, y esto estaba mucho más lejos de ser discutido por las mujeres obreras, en el sentido de que no había ahí posibilidades de cuestionar el modelo de mujer, madre, ama de casa, ¿no? Entonces, eh, la mujer militante tenía que ingeniárselas de algún modo para cumplir a pie juntillas, a rajatabla, digamos, lo que se esperaba de ella como madre, como cuidadora, como organizadora del hogar, como trabajadora, y además eh, asistir a las reuniones, más tareas específicas de su rol de delegada, integrante de alguna organización, ¿no? Eh, y también cómo esa diferencia o esa relación clase-género también se tematiza o se matiza también con el ingreso de mujeres universitarias a, a la vida de las fábricas, por ejemplo, a partir de la línea política de muchas organizaciones de izquierda de los procesos de proletarización, ¿no? ¿Y qué pasa allí con la relación de mujeres del barrio que trabajan en la fábrica y las mujeres que vienen de la universidad? Un punto que no deja de ser interesante, si bien quizás no es el central, es lo que hace a la atención respecto de la vestimenta, que en definitiva es importante en este aspecto que le interesa eh, considerar a la autora, que tiene que ver con cómo se van pensando los modelos tradicionales de género, ¿no? Cómo estas mujeres que van para muchas el cordobazo significó el inicio de su activismo político, de su participación sindical, y con eso más explícito o menos, o más implícitamente también la tensión con los modelos tradicionales de género, ¿no? Entonces, finalmente, ¿tuvieron las mujeres un cordobazo? La autora dice que no hay una respuesta unívoca. Podríamos decir que no si consideramos que no hubo una transformación importante, cualitativa, de su lugar en el mercado de trabajo y el sistema productivo, ni tampoco hubo, según ella, demasiadas transformaciones en las condiciones laborales. Pero definitivamente sí, en cuanto a su vinculación con la política y con la participación y con esta posibilidad de agencia, ¿no? En términos de correrse de los lugares tradicionales, lo que decíamos recién.
Por supuesto, como ya lo sabemos por la parte anterior de esta misma clase, el cordobazo no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso, de un ciclo de protestas, como lo mencionan algunas autoras y autores, que marcan esta década y tiene que ver con la posibilidad de superar los límites del capitalismo y cómo muchas organizaciones se organizan para tal fin. Y en ese sentido, entonces, es importante tener en cuenta que si bien la participación de las mujeres en el cordobazo no fue cuantitativamente importante, sí lo fue cualitativamente por esto que acabamos de decir, por las implicancias o por el grado de movilización y politización que tuvieron las mujeres, como algunas de ellas a partir de allí, ¿no? Como esta experiencia marcó a muchas mujeres y las instó a seguir participando en política, lo cual no quiere decir, por supuesto, que sea este el inicio de la participación política de las mujeres, porque como vimos cuando pensábamos o estudiábamos la ciudadanía política, la lucha por la ciudadanía política de las mujeres, tenemos una larga tradición, pero acá hay un tipo de experiencia particular en el sentido de que se transgreden al mismo tiempo eh, por las coordenadas específicas de la época, ¿no? Porque el feminismo también ya en esta época llega, está siendo leído por muchas de ellas, eh, se transgrede al mismo tiempo la impugnación al orden eh, político, por cuanto menos, digamos, contra la dictadura, sistémico, de algunas, digamos, una posición anticapitalista, y en esos tipos de prácticas se cuestiona, insisto, o sea, de un modo consciente o de un modo no tan consciente, pero al asumir una serie de roles, de tareas, tomar las armas, por ejemplo, para algunas, habitar el espacio público en horas que hasta ese momento era impensado para muchas de ellas, etcétera, transgreden el orden moral, por decirlo en términos conservadores, ¿no? Digamos, impugnan lo que es el mandato patriarcal de este momento, de lo que se espera que sea una mujer. Eh, y en ese sentido, las dictaduras, que lo venimos diciendo y que lo vamos a ver en clases siguientes, no solamente implicó una revancha clasista, digamos, arrasar con cualquier proyecto de impugnación al orden capitalista, sino que también va a implicar arrasar con estas transgresiones de género, ¿no? Bueno, esta foto no tiene buena calidad, pero me encanta. Y acá está la misma, la protagonista muchos años después, que también siguió militando. Este sería un ejemplo, ¿no?, de lo que venimos diciendo durante toda su vida. Y bueno, esta foto no es del Cordobazo, sino del Rosariazo, pero es muy linda, así que terminamos la clase con esta imagen. Espero que puedan leer y esperamos sobre todo sus comentarios y preguntas cuando nos encontremos de modo sincrónico el próximo lunes. Tengan buena lectura y entonces será hasta el lunes.